Bienvenidos, esto es una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es acerca de la guía de la ética encontrada o de la ética perdida, según se vea, en relación a el conjunto de normas morales establecidas en un texto elaborado en la Presidencia de la República y que vamos a ir leyendo en lo que es la presentación que ellos hacen de esta normativa, y que básicamente nos habla de normas generales de convivencia que todos podríamos llevar a cabo o no, según se vea, pero que iremos comentando en la medida de lo posible y bueno, hasta donde alcance en esta primera emisión, y después tal vez hagamos algunas otras para referirnos al total de las normas establecidas. Y en esta primera parte es apegada al texto, nos dice que el comportamiento de acuerdo a las normas éticas es indispensable, y es lo indispensable para vivir en armonía con nuestra conciencia y para el bienestar y buen funcionamiento de las parejas, de las familias y las amistades, las vecindades y multifamiliares, los barrios, las ciudades, los ejidos, las comunidades, las organizaciones civiles, las empresas, las instituciones, los países y hasta la comunidad internacional. Es el primer párrafo en esta guía de la ética que propone el gobierno de México. Luego habrían de decir que esto no es obligatorio, que es totalmente voluntario, pero ellos utilizan exactamente en su primera afirmación que es indispensable. Por definición, indispensable es aquello de lo cual no podemos suprimir, prescindir, evitar. Entonces es obligatorio, no es voluntario. ¿Qué cosas son? Solo por poner un ejemplo para que les quede claro lo que quiero decir. Si usted quiere dejar de respirar, muere. No es posible vivir sin respirar. Entonces es algo indispensable. Si usted quiere dejar de beber, de ingerir líquidos, pues puede durar algunos días, pero finalmente morirá al poco tiempo. Luego entonces, eso es algo indispensable, es obligatorio, es a fuerza, no es algo que esté sujeto a su voluntad y que pueda sobrevivir si no lo hace. En el mismo sentido, usted deja de alimentarse, tal vez dure unas semanas, pero no más allá, y morirá irremediablemente. Luego entonces, alimentarse es algo indispensable. Podríamos poner otros ejemplos de otras cosas que tendríamos que ingerir o que tendríamos que hacer para no morir. Es decir, por ejemplo, si usted se pasa todos los altos, lo más probable es que algún día sufra un accidente mortal o que cause la muerte de otros individuos. Entonces es indispensable guardar ciertas normas, tanto en lo físico, tanto en la circulación vial, tanto en la cuestión biológica como en la psicológica, como en la convivencia social, pero no son totalmente sujetas a la voluntad del individuo, y si son indispensables, como lo establece, y luego entonces si son indispensables, pues no son voluntarias. Pero bueno, es la primera contradicción. Luego prosigue el texto. En cambio, dice que el abandono de tales normas conduce más temprano que tarde a las conductas antisociales, al desprecio a la ley, a la destrucción de la paz y a la desintegración de todos los niveles de la sociedad, lo cual también es discutible, pero vamos a dejarlo así, que si no se cumplen ciertas normas éticas o morales, se terminan en conductas antisociales. No necesariamente, pero no entremos ahorita en esa discusión. Luego sigue el texto. Se establece así un círculo vicioso y una caída en espiral de la civilización a la barbarie. Estos enunciados que aquí aparecen, aparentemente inocentes, aparentemente imposibles de evitar, pues no lo son. Además de que son por sí mismos contradictorios. O es un círculo vicioso
es algo muy distinto de una espiral en caída, como lo quiere establecer, de una civilización. Queremos entender una civilización buena, una civilización avanzada, una civilización, no lo sé, tal vez altamente tecnológica o altamente primitiva. ¿Qué quiere decir con barbarie? ¿Qué quiere decir con civilización? Porque la civilización es lo que tenemos actualmente. Esto es lo que estamos viviendo. Puede que no les guste, que a mí no me guste como sea la civilización actual. No es la misma civilización en que yo nací, ni siquiera la civilización en la que yo me desarrollé. Todas las costumbres han cambiado y seguirán cambiando más adelante. Cualquier individuo nace en una época determinada y durante el proceso de vida verá que cambian muchas de las normas en las cuales vive su trayectoria, y no necesariamente va a estar de acuerdo con ellas, no necesariamente va a estar en desacuerdo, por supuesto, pero la vida es así, cambiante. De hecho, si no lo fuera, no estaríamos viviendo bajo el régimen de la cuarta transformación. Seguimos con el texto. Así, ¿sí?, una sociedad se desentiende de la protección a sus integrantes más débiles, cae muy pronto en la ley de la jungla, en la que los más fuertes imponen sus decisiones y sus intereses y oprimen al resto, y en la que todos luchan entre sí en una competencia despiadada que coloca al colectivo en el camino de la desintegración. Esto ha sido así, no de ahora, en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas, en todos los pueblos, ciudades, naciones, países, en todo el planeta. Siempre hay un proceso evolutivo, un proceso de concentración, un proceso de disolución, porque los entes sociales tienen un periodo de vida, un periodo de existencia muy similar a lo que tienen los seres vivos en general. Esto ha sido así. Cualquiera que haya tenido algún tipo de estudio en historia, algún tipo de estudio en sociología, o simplemente un poco de sentido común, pues se dará cuenta de que esto es así, esto era antes, seguirá siendo en el futuro, a pesar de todas las pretensiones de controlar las conductas del individuo, ya sea de manera represiva, ya sea de manera propagandística o de manera moral o psicológica, cualquiera que sea el modo que adoptes, suave, fuerte, ligero. De todas maneras, se pretende controlar la conducta de los individuos que conforman un núcleo social, cualquiera que sea. Y esto es precisamente a lo que conduciría, es decir, esta denuncia de la degradación social, de las conductas, de los cambios negativos, así se perciben normalmente los cambios por la mayoría de los integrantes de una sociedad, son el resultado de la no aplicación del marco legal, que es lo que está promoviendo la actual administración. Este marco legal vigente, o como se hacía antes, la adecuación de las leyes a voluntad del gobernante o de las élites del poder, que se hizo durante decenas de años, que todas las leyes se adecuaban para poder seguir cometiendo todo tipo de robos, tranzas y de extraer el máximo de riqueza, de regalar, dar, a cambio de dádivas, de espejitos, dirían en la época antigua, a los extranjeros, a las empresas, a los grandes consorcios nacionales e internacionales, por migajas. Pero así lo hicieron, así lo hacen. Y el presidente ahora practica y propone también dejar que las cosas pasen como sea, dejar que la ley no se aplique, dejar que las personas hagan lo que quieran, sean dentro o fuera de la ley. ¿Por qué? Porque no quiere ser autoritario. Nadie quiere un régimen autoritario, por lo menos no la mayoría de los que vivimos en este país. Quieren sí, pues obviamente en cualquier sociedad, cualquier tiempo también, hay personas que se inclinan por el autoritarismo. Esto solo para empezar. Y volvamos al texto. La difusión y el reforzamiento de valores éticos
permite superar rupturas y fracturas, fortalece el respeto a las personas, a sí mismas y a los demás, construye confianza, facilita los acuerdos y la colaboración e impulsa de ese modo el desarrollo de sociedades fuertes, libres y justas. Y son ideales magníficos, son cosas a las que deberíamos aspirar, pero que la realidad, volvemos a la cuestión de los hechos, antes, ahora y muy probablemente el día de mañana, no es así. Por eso se produjo el derecho, por eso se generó lo que es la idea de justicia, la idea de las leyes, de las constituciones, para establecer normas que todos los integrantes de esa sociedad, de esa nación, de ese país, pues, estaríamos obligados a cumplir. Y la función del gobierno, de los gobiernos federales, estatales y municipales y cualquier otro tipo de organismo normativo que se genere, pues está obligado a cumplir y hacer cumplir a todos los integrantes de ese núcleo social, cosa que desafortunadamente no se está haciendo y que en el discurso se manifiesta todos los días. Vamos a hacer algún día, eso era antes, ya no existe. La realidad es que ahí está negándose a ejercer lo que se conoce como el derecho que tiene el Estado al uso de la fuerza para que obligue a los integrantes de ese núcleo social a cumplir con las normas, no las que quiere el gobernante del turno, no las que quiera la élite del poder, las normas que todo el conjunto social, más que en cualquier otra situación, en una democracia como la que se supone que se vive en los países occidentales, en la mayoría de ellos, y en algunos países del Oriente, pues entonces esas normas no se pueden dejar al criterio de los individuos, sino que está el gobierno para hacer que se cumplan esas normas. Seguiremos hablando más de lo que menciona la famosa guía ética del gobierno de México y comentaremos lo que creemos son fallas, ajustes que dicen podrán hacer si lo quieren y si no, pues no, como ellos mismos manifiestan. Eso es todo por hoy. Les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales como Total Sapiens, y ya sea en Facebook, en Twitter o en YouTube. También pueden consultar esta y otras informaciones en www.totalsapiens.com. Hasta la próxima.